A los 65 años, jamás imaginé que una llamada para cobrar deudas me pondría en alerta sobre mi futuro yerno. Jamás creí que alguien que se casaría con mi hija tendría deudas de juego de 47.000 euros. No obstante, eso fue solo el inicio de una serie de desengaños que estaba por descubrir. Antes de seguir con la historia, te invitamos a unirte a este canal y a activar la campana de notificaciones, porque a diario compartimos nuevas historias. No olvides darle un me gusta a este vídeo y contarnos en la sección de comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañas. Soy Esteban Morales Vega y tengo 65 años. Durante décadas pensé que lo había vivido y conocido todo en la vida. Hace 5 años, mi adorada Isabel se fue, dejándome a solas con nuestra hija Sandra, que ya tenía 32 años. Ella se volvió el pilar más importante de mi existencia. Mi profesión de ingeniero civil, que ejercí por más de 40 años, no solo me ayudó a construir edificios, sino también a asegurar el bienestar de mi familia con un patrimonio sólido y estable. El 5 de marzo de 2024, un martes común y corriente, me encontraba en mi oficina del centro de Madrid, repasando unos planos cuando, de repente, mi teléfono sonó a las 14:30. Al principio, pensé que se trataba de otro cliente potencial. Sin embargo, la voz al otro lado de la línea me quedó completamente helada. Señor Morales, soy de una agencia de cobranza. Buscamos a Diego Ruiz Santamaría. Su número de teléfono aparece como contacto en sus papeles. Diego, el prometido de mi hija, el hombre que supuestamente la haría dichosa, se casaría con ella el 20 de abril. La boda de nuestros sueños, en el Palacio de los Sueños, con un presupuesto de 85.000 euros, del cual yo me hacía cargo completamente. Incrédulo, preguntó qué tipo de cobro era. Una punzada en mi estómago me dijo que la respuesta no me agradaría. Deudas de sitios de apuestas en Internet, señor. El saldo real es de 47.000 euros y los intereses crecen cada día. ¿Podría comunicarse con él? Colgué el teléfono, con las manos temblorosas y sudando frío. Por un instante, creí que era una simple equivocación, una confusión de identidades. Diego trabajaba en una buena empresa de marketing, tenía un salario respetable y un coche lujoso. ¿Cómo podía tener una deuda tan grande? No obstante, mi mente comenzó a hilar los pequeños detalles que había ignorado antes. Las veces que lo había visto nervioso, revisando su móvil durante las comidas familiares. Sus comentarios extraños sobre las inversiones en línea cuando le preguntaba sobre su economía. La forma en que evitaba hablar del tema cuando organizábamos los gastos de la boda. Esa misma tarde, tomé la decisión de informar de manera discreta. El domingo pasado, Sandra había estado en casa. Recordé que había dejado unos documentos sobre la mesa del comedor mientras veíamos juntos los detalles de la boda. Entre los papeles que encontré, había unos extractos bancarios que ella olvidó. Al revisarlos, mi corazón se encogió. El contenido revelaba transferencias continuas a páginas de juegos de azar, Bet365, William Hill, Wynn. Los montos eran inmensos. En los últimos 6 meses, Diego había gastado más de 30.000 euros en apuestas en línea, pero el peor de los descubrimientos fue que muchas de esas transacciones se habían realizado con tarjetas adicionales de las cuentas de Sandra. Mi hija, mi preciosa niña, estaba sin saberlo costeando la adicción de su prometido. Esa noche, el sueño me abandonó por completo. Me quedé despierto hasta las 4 de la madrugada, con la mirada fija en el techo, tratando de digerir toda la información. Diego no solo tenía una severa adicción a los juegos, sino que también estaba aprovechándose de la confianza de mi hija para su vicio. Recordé la charla que tuvimos 3 semanas atrás, cuando me pidió ser la garantía de un préstamo para mejorar su historial de crédito antes de casarse. Yo había accedido sin dudarlo, convencido de que era el hombre ideal para mi hija. Ahora entendía que todo había sido un plan para usarme. El miércoles 6 de marzo, desperté con una sensación de claridad, aunque dolorosa. Mientras tomaba mi café con leche, tomé una determinación que lo cambiaría todo. Tenía que enfrentar a Sandra con la verdad,
sin importar el dolor que pudiera causarle. No podía consentir que mi hija se casara con un hombre que ya la estaba traicionando, no solo en su economía, sino también en sus sentimientos. El cariño de padre me obligaba a actuar, aun sabiendo que al principio me enfrentaría a su enfado. Con mucho cuidado, reúne todos los documentos que había encontrado. Hice copias de los extractos del banco y apunté los números de las empresas de cobro. Si iba a tener esta conversación con Sandra, necesitaba pruebas sólidas. Mientras ordenaba todo en mi escritorio, una duda me carcomía. ¿Qué más podría haber sobre Diego Ruiz Santamaría que yo aún no supiera? La respuesta no tardaría en llegar y sería mucho peor de lo que jamás hubiera imaginado. El jueves 8 de marzo, el cielo sobre Madrid amaneció nublado, como si previa a la tormenta que se acercaba a mi familia. Había pasado 2 noches sin poder conciliar el sueño, organizando cada papel, cada prueba que mostrara la verdad sobre Diego. A las 18:00 horas, llamé a Sandra. «Papá, ¿qué tal?» Estaba repasando con Diego las últimas confirmaciones de la comida. Su voz sonaba contenta, completamente ajena a lo que estaba por revelarse. «Sandra, necesito que vengas a la casa esta noche. Debemos hablar sobre algo muy importante relacionado con la boda». Hubo un silencio. ¿Hubo algún problema con el palacio o el menú? «No se trata de los proveedores, hija. Es sobre Diego. Ven tú sola, por favor». El tono de mi voz debió alarmarla, pues de inmediato se puso a la defensiva. «¿Qué le pasó a Diego, papá? Espero que no empieces otra vez con tus críticas sobre él». «Sandra, por favor, solo ven». A las 20:30 escuché las llaves de Minda 160. Sandra en la puerta. Había preparado café y había dispuesto todos los documentos sobre la mesa de la sala, ordenados por fecha. Cuando entré, me di cuenta de inmediato de su expresión, una mezcla de preocupación y fastidio. «Está bien, papá. ¿De qué se trata todo este drama?», me preguntó, dejando su bolso en el sofá donde solía sentarse la niña para contarme sobre su día en el colegio. «Por favor, siéntate», le dije señalando la silla de enfrente. «Lo que te voy a enseñar va a cambiar por completo tu manera de ver al hombre con el que planeas casarte». Sandra rodó los ojos. «Dios mío, papá, ¿en serio, otra vez vas a buscarle fallos a Diego?» «No estoy buscándole fallos, Sandra. Los encontré de forma inesperada». Le acerqué el primer documento, el extracto bancario con las transacciones de las apuestas. «¿Puedes decirme qué significan estas transferencias?». Vi cómo su expresión cambiaba a medida que leía. Sus ojos se movían de un lado a otro, analizando cada línea y cada cifra. El color de su rostro se desvaneció. «Esto debe ser un error del banco», dijo en voz baja. «Diego no hace apuestas, me lo hubiera dicho». «Sandra, hay más». Le mostré el siguiente documento, la lista de llamadas de las empresas de cobro. «Ayer recibí esta llamada. Diego les dio mi número como referencia para sus deudas». Ella tomó el papel con las manos temblorosas. 47.000 euros. «Esto no puede ser verdad. Es muy real, hija, y mira esto». Le mostré las fechas de las transacciones más recientes. Muchas de estas apuestas se hicieron con tarjetas vinculadas a tus cuentas. Diego ha estado usando tu dinero para costear su adicción. Sandra se levantó de pronto y caminó hacia la ventana que daba al pequeño jardín donde Isabel cuidaba sus flores. No, esto es imposible. Diego y yo hablamos de todo. Él me hubiera contado si tuviera problemas económicos». «¿En serio? ¿Te habló de estas deudas cuando te pidió que abrieras cuentas conjuntas? ¿Te mencionó su problema de adicción al juego cuando me pidió ser su garantía?» Se dio la vuelta con los ojos brillando, llenos de lágrimas contenidas. «Estás haciendo un drama de todo. Tal vez jugó algunas veces en línea como lo hace todo el mundo. Eso no significa que sea un adicto. Sandra, en 6 meses ha perdido más de 30.000 euros. Eso no es jugar un poco, es una enfermedad grave. Tú no lo conoces como yo», me gritó. Su voz me trajo recuerdos de cuando tenía 15 años y defendía con fuerza causas perdidas. «Diego es una persona buena, trabajadora y me quiere». Lentamente me levanté y me acerqué a ella. «Claro que te quiere, Sandra, pero el juego le importa más. Y si se casa contigo sin arreglar este problema, arruinará tu vida económicamente y también tus emociones.
¿Y qué me sugieres que haga? ¿Que cancele mi boda a 6 semanas de la fecha porque mi padre paranoico encontró unos extractos bancarios? Lo que propongo es que pospongas la boda por 6 meses. Dale tiempo a Diego para que busque ayuda de un especialista, para que pague sus deudas y para que demuestre que puede cambiar de verdad. Sandra se quedó en silencio por unos momentos, mirando hacia el jardín. Cuando finalmente habló, su voz era fría y distante. No voy a posponer mi boda por simples suposiciones. No son suposiciones, son hechos comprobados. Son papeles que encontraste al husmear en mis cosas personales, me reprochó. Y aunque todo esto fuera cierto, Diego es mi prometido, mi futuro esposo. Los problemas se solucionan en pareja, no escapando de ellos. Sentí un dolor en el pecho. Sandra, escúchame bien. Si insistes en casarte el 20 de abril sin que Diego resuelva primero estos problemas, me veré obligado a quitar mi apoyo económico para la boda. Sus ojos se encendieron con una furia que jamás había visto antes. Me estás presionando. Te estoy protegiendo. Te estás entrometiendo en mi vida, como siempre has hecho, me gritó. Desde que mamá murió, ¿crees que puedes controlar todos los aspectos de mi vida? Ya tengo 32 años, papá. Y precisamente por eso deberías tener la madurez para darte cuenta de cuando alguien te está usando. Sandra tomó su bolso y caminó hacia la puerta. No voy a escuchar más de esto. Diego y yo nos casaremos el 20 de abril, con o sin tu dinero. ¿Y cómo van a pagar los 85.000 euros que faltan? Con más apuestas en línea. Se detuvo en la entrada sin girarse. El lunes de la ruptura. Encontraremos la forma de arreglarlo. Sandra, te lo ruego, habla con Diego sobre esto. Muéstrale los papeles. Si en verdad te quiere, va a aceptar su problema y buscará ayuda. Finalmente, ella se volteó y la frialdad de su mirada me partió el alma. ¿Sabes qué, papá? Sí, voy a hablar con Diego, pero no para preguntarle sobre tus acusaciones. Le voy a contar cómo mi propio padre está intentando arruinar mi felicidad a 6 semanas de mi boda. Con esas palabras, salí de mi casa. Me quedé solo, con los documentos regados sobre la mesa y un silencio que era tan pesado como una tumba. No me imaginaba que acababa de encender la mecha de un problema que estallaría 4 días más tarde. Esos 4 días fueron los más largos de mi vida. Desde que Sandra se fue, furiosa, no me llamó ni una vez. El silencio se había convertido en una barrera invisible e impenetrable entre nosotros. Cada vez que agarraba el teléfono para llamarla, algo me detenía. Sabía que necesitaba tiempo para asimilar la situación, pero también temía lo que Diego le estaba diciendo en mi ausencia. La revelación de mi hermana él. Viernes 9 de marzo, mi hermana Teresa me visitó en la oficina. Con 62 años, ella siempre había sido mi confidente más cercana, sobre todo después de que Isabel muriera. Teresa tenía un talento especial para entender a las personas y desde el principio Diego no le había dado buena espina. «Esteban, te ves fatal», me dijo, sentándose frente a mi escritorio. «¿Qué pasó con Sandra?» Le conté todo. El hallazgo de las deudas, la discusión, la reacción defensiva de Sandra. Teresa escuchó en silencio, asintiendo con un gesto de seriedad. «Sabía que algo no cuadraba con ese muchacho», murmuró al final. «¿Recuerdas la cena de Navidad? Cuando estábamos hablando del crecimiento de tu empresa, Diego preguntó demasiado sobre tus ganancias y tus bienes. Me pareció muy interesado. ¿Por qué no me dijiste nada?» «Porque no tenía ninguna prueba, solo una sensación. Pero ahora que mencionas las apuestas», se detuvo, como si de pronto recordara algo importante. «Esteban, el mes pasado, vi a Diego en el centro comercial Príncipe Pío. Estaba con una chica rubia muy joven, no era Sandra. Sentí un nudo en el estómago. ¿Estás seguro?» «Completamente. En un principio quise acercarme a saludar, pero algo en su comportamiento me detuvo. La forma en que la tocaba y la miraba no era la adecuada para un hombre que estaba a punto de casarse. El ultimátum, el lunes 12 de marzo. No quise esperar más. A las 10 de la mañana llamé a Sandra. Tenía que saber si había hablado con Diego sobre las deudas, si habían buscado ayuda,
Si al menos habían aceptado que tenían un problema. ¿Qué quieres, papá?, me respondió con una voz fría y distante. Quiero saber si hablaste con Diego sobre lo que te mostré el jueves. Hubo una larga pausa. Sí, hablé con él y me lo aclaró todo. Esas transacciones que viste no son apuestas, son inversiones en monedas digitales y trading en línea. Diego está buscando la manera de tener más dinero para nuestro futuro. Me sentí como si me hubieran dado una bofetada. Sandra, las empresas que le están cobrando son casas de apuestas conocidas. Bet365 no es una plataforma de criptomonedas. Tú no entiendes nada de finanzas de hoy, me dijo con la misma voz de Diego. Él me enseñó sus aplicaciones, sus planos. Todo está bien. Hija, por favor. No, papá, ya basta. Diego me contó que lo llamaste el viernes fingiendo ser un cliente para preguntarle sobre sus finanzas. ¿Es eso cierto? Me quedé en silencio. En efecto, había llamado a la empresa donde supuestamente trabajaba Diego para saber sobre su puesto y su salario. Sandra solo quería confirmarlo. Estás espiando a mi prometido. Estás tratando de destruir mi relación. Estoy tratando de salvarte de un error que arruinará tu vida. Mi vida es mía para arruinar si quiero, me gritó. Y Diego no la va a arruinar, porque me ama y yo lo amo a él. Algo que tú no puedes entender porque has estado solo y amargado desde que mamá murió. Sus palabras fueron como un punal. Isabel había sido el gran amor de mi vida y su recuerdo me dolía todos los días. Pero que usara su memoria como un arma contra mí. Sandra, escúchame bien, le dije, intentando mantener la calma. Te voy a dar una última oportunidad. Si Diego no va con un experto para su adicción al juego antes del 20 de marzo, cancelaré todos los pagos de la boda, los 85,000 euros que ya he invertido. ¿Me estás dando un ultimátum? Te estoy ofreciendo una salida digna antes de mi nonesén que sea demasiado tarde. ¿Y si me niego? Entonces tendrás que pagar tu propia boda. El silencio que siguió fue tremendo. Podía oír su respiración agitada por el teléfono. No puedes hacerme esto, susurró por fin. Claro que puedo y lo haré. Todos los acuerdos están a mi nombre. Todos los gastos salen de mis cuentas. Si Diego no demuestra que está buscando ayuda de verdad antes del 20 de marzo, retiro mi apoyo financiero por completo. Papá, por favor, 8 días. 8 días, Sandra. Es todo lo que te pido. 8 días para que busque ayuda de un profesional. Colgó sin despedirse. Esa noche no pude comer. Me quedé en mi estudio, mirando las fotos de Sandra de cuando era niña. Recordé cuando se cayó de la bicicleta a los 8 años y lloró, no por el dolor, sino por la vergüenza de haber caído delante de sus amigos. No pasa nada, mi princesa, le dije. Los golpes duelen, pero nos enseñan a tener más cuidado. Ahora ella estaba a punto de recibir un golpe mucho más fuerte, y yo era el único que podía impedirlo. El enfrentamiento y el mensaje final el martes y el miércoles pasaron sin ninguna noticia. El jueves por la mañana sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Señor Morales, soy Diego. Creo que tenemos que hablar. Su voz era diferente, menos segura, más astuta. Te escucho. Mire, Sandra está muy nerviosa por todo esto. No sé por qué está provocando tanto revuelo por algo tan trivial. ¿Trivial? ¿47,000 euros en deudas de apuestas te parecen triviales? Eso no son apuestas, son inversiones. Diego, dejemos de mentir. Tengo los registros de las casas de apuestas. Sé perfectamente en qué has gastado el dinero. Hubo una larga pausa. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado por completo. De acuerdo, tal vez jugué un poco más de lo que debería, pero eso no quiere decir que tenga un problema, y sin duda no significa que vaya a hacerle daño a Sandra. Ya la estás lastimando. Estás usando sus cuentas para financiar tu adicción. Esos son detalles sin importancia. El dinero es nuestro. Somos una pareja. No, Diego, todavía no están casados, y si las cosas siguen así, nunca lo estarán. ¿Me está amenazando? Te estoy dando la misma oportunidad que le di a Sandra. Busca ayuda profesional antes del 20 de marzo. Demuestra que te tomas en serio este problema y todo seguirá como estaba planeado. ¿Y si me niego? Entonces
Tendrás que explicarle a Sandra por qué su boda de 85.000 euros se va a convertir en una ceremonia civil de 200 euros. Diego soltó una risa, pero era una risa fría y maliciosa. Señor Morales, creo que está subestimando el amor que su hija siente por mí. Sandra ya me eligió a mí por encima de usted. ¿De verdad cree que va a cambiar de opinión por dinero? Espero que no tengas que averiguarlo. Ah, pero creo que sí lo averiguaré. Esa noche, a las 23:47, recibí el mensaje que lo cambiaría todo para siempre. Era de Sandra y decía una sola frase: prefiero quedarme sin padre que perder a mi esposo. Al leer esas palabras una y otra vez, sentí cómo se me rompía algo por dentro. No era solo la traición, era darme cuenta de que Diego había ganado la primera ronda. Pero yo aún no había comenzado a pelear en la guerra. Un dolor más hondo. Prefiero quedarme sin padre que perder a mi esposo. Esas 10 palabras brillaban en la pantalla de mi celular como si fueran brasas ardientes. Eran las 23:47 del 12 de marzo de 2024 y acababa de recibir el golpe más doloroso de mis 65 años. Ni siquiera cuando los médicos me dijeron que Isabel no podría con el cáncer, sentí un dolor tan profundo y desgarrador. Me quedé quieto en mi sillón de piel marrón, el mismo en el que Isabel se acurrucaba conmigo las noches de domingo para ver películas antiguas. La casa estaba en completo silencio, que solo se rompía por el tic-tac del reloj de pared que había sido de mis padres. Leí el mensaje una segunda vez y luego una tercera. Cada vez era como una nueva bofetada. Mi única hija, la niña que había consolado durante sus pesadillas, que había cargado en mis hombros por los parques de Madrid, que había aplaudido en cada presentación escolar, acababa de escoger a un adicto manipulador por encima de su propio padre. ¿Cómo había pasado esto? El teléfono vibró de nuevo. Por un instante, pensé con esperanza que Sandra se había arrepentido, que me estaba escribiendo para pedir perdón. Pero era otro mensaje, más largo. Diego me dijo que estás celoso porque ya no soy tu niñita, que no puedes aceptar que alguien más sea más importante en mi vida. Tienes razón. Desde que mamá murió me has tratado como si fuera tu pareja, no tu hija. Es algo loco, papá. El que necesita terapia eres tú, no nosotros. Mis manos temblaron mientras sostenía el celular. Las acusaciones de Sandra eran como veneno inyectado en mis venas. Celoso, enfermo, tratarla como esposa. Cada palabra era un puñal envuelto en la crueldad que solo puede venir de alguien que sabe exactamente dónde atacar para causar el mayor dolor. Me levanté del sillón con las piernas temblorosas y caminé hacia la ventana que daba al jardín trasero. Bajo la luz amarilla de la calle, pude ver las rosas de Isabel, ahora secas por el invierno, pero que volverían a florecer en primavera. Como cada año desde su muerte, yo me había encargado de cuidar cada arbusto, regándolos con la misma dedicación que ella había tenido durante décadas. Era cierto lo que Diego le había dicho a Sandra. En mi dolor por la pérdida de Isabel, había dependido emocionalmente de mi hija de manera inadecuada. La duda se metió en mi mente como un parásito, destruyendo mi confianza. Pero entonces registró los extractos bancarios, las llamadas de los cobradores, las cifras irrefutables. 47.000 euros en deudas de juego no eran producto de mis celos o mi imaginación. Eran hechos reales, comprobados y con pruebas. A las 00:30 decidí que no podía seguir haciéndome daño con las dudas. Subí a mi oficina en el segundo piso y encendí la lámpara de mi escritorio. Durante las siguientes 4 horas me dediqué a una labor que nunca pensé que haría: ordenar cada documento, cada recibo, cada prueba de todo lo que había gastado para la felicidad de Sandra. Abrí el cajón inferior izquierdo de mi escritorio, donde guardaba todos los papeles de la boda. Había sido muy metódico desde el principio, guardando cada recibo, cada acuerdo y cada comprobante de pago. Mi querida Isabel siempre me tomó el pelo por mi obsesión con los papeles, pero ahora esa costumbre se iba a convertir en mi salvación. Extendí todo sobre mi gran escritorio de madera de roble. Había 278 documentos.
todos perfectamente ordenados por fecha y por el proveedor de servicios. Ahí estaban las cuentas: 35.000 euros para el Palacio de los Sueños, por el uso del salón y la base de decoración. Otros 28.000 euros para la Rosa Dorada, el servicio de banquete para 150 personas. Jardín secreto, 12.000 euros por los arreglos florales. Y los trovadores, 10.000 euros por la banda que tocaría en la fiesta. Cada uno de esos números representaba horas de esfuerzo, años de ahorro y décadas de trabajo duro. Recordé las largas jornadas que había trabajado en los últimos 2 años, sacrificando mis vacaciones y fines de semana libres para ganar el dinero extra y darle a Sandra la boda que tanto quería. A las 4:15 de la mañana terminé de sumar todo. El total exacto era de 85.247 euros, sin contar el Mercedes-Benz clase C de 45.000 euros que había comprado como regalo de bodas. Este coche estaba a mi nombre y no sería transferido hasta después de la ceremonia. Mientras ponía los documentos, en carpetas con etiquetas claras, una extraña calma me invadió. Era como si cada papel fuera una parte de una armadura que me protegía de las mentiras y manipulaciones de Diego. Tenía pruebas concretas de mi generosidad, de mi amor de padre y de la gran inversión que había hecho por la felicidad de Sandra. A las 6 en punto de la mañana, llámame a Teresa. Mi hermana contestó al tercer timbrazo con voz soñolienta, pero se puso atenta en cuanto escuchó mi tono. Esteban, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Teresa, necesito contarte algo. Sandra me mandó un mensaje anoche. Le leí, palabra por palabra, los 2 mensajes que había recibido de Sandra. Después de terminar, Teresa se quedó en silencio por casi 1 minuto. Dios mío, susurró por fin. Ese hombre en verdad la ha manipulado por completo. ¿Crees que me equivoqué? ¿Que en verdad soy un padre celoso y controlador, como dice Sandra? Esteban, te conozco desde hace 65 años. Eres muchas cosas. Eres terco. Eres perfeccionista. A veces eres muy protector, pero nunca has sido posesivo de una forma enfermiza. Lo que ese Diego le está diciendo a Sandra es pura manipulación psicológica. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma lastimada. ¿Qué hago, Teresa? Mi propia hija me odia. No te odia. Está confundida, asustada, y está bajo el control de un maestro de la manipulación. Pero debes mantenerte firme en tus principios. ¿Significa que la vas a perder a corto plazo? Tal vez, pero si te rindes ahora, si permites que se case con ese hombre sin que enfrente consecuencias, la perderás para siempre de una forma mucho más dolorosa. Después de colgar, me preparé un café y me senté frente a la ventana de la cocina para ver el amanecer. Era martes 13 de marzo y ya había tomado una decisión que lo iba a cambiar todo. Sandra había elegido. Ahora me tocaba a mí elegir también. Durante toda la mañana medité en las palabras que el padre González había dicho en el funeral de Isabel. El amor verdadero a veces exige decisiones dolorosas, pero necesarias por el bien de la persona que se ama. En aquel momento, pensé que se refería al dolor de dejar ir a Isabel. Ahora comprendí que también se aplicaba al dolor de poner límites a nuestros hijos, incluso cuando eso pudiera distanciarnos por un tiempo. A las 14:30 agarré mi teléfono y llamé a Rubén Ortega Méndez, mi abogado de confianza desde hacía 15 años. Necesitaba su consejo legal antes de tomar el siguiente paso. Rubén, necesito verte con urgencia. Es por Sandra y su boda. Algo grave acaba de pasar. Para ti siempre tengo tiempo. Ven a las 5 de la tarde. Mientras me alistaba para ir a su oficina, le di una última mirada a los 278 documentos que tenía organizados sobre mi escritorio. Cada papel representaba amor, esfuerzo, esperanza, pero también poder. Sandra y Diego habían subestimado algo muy importante. Yo tenía el control de todos los asuntos económicos de esa boda. Cada acuerdo estaba a mi nombre, cada pago salía de mis cuentas, cada proveedor tenía mis datos, como la única persona responsable. Si mi hija prefería quedarse sin padre antes que perder a su futuro esposo, entonces tendría la oportunidad de ver qué tan fuerte era ese amor
cuando ya no contara con el dinero de su papá. La batalla que Diego había comenzado con sus engaños estaba a punto de tomar un rumbo que ninguno de los dos había previsto. Y yo tenía todas las armas necesarias para ganarla. La confirmación legal, la oficina de Rubén Ortega Méndez, se encontraba en el tercer piso de un elegante edificio en el barrio de Salamanca. Durante 15 años, él había sido mi asesor en todo tipo de asuntos, desde contratos de construcción e inversiones en bienes raíces hasta los trámites tras la muerte de Isabel. Ahora necesitaba su experiencia para algo muy diferente. Esteban, tienes una cara que no te había visto desde el funeral de Isabel, me dijo Rubén mientras servía 2 tazas de té verde en su oficina llena de libros de leyes. Cuéntame qué ha pasado. Le conté la situación con todos los detalles. El descubrimiento de las deudas de Diego, la discusión con Sandra, los mensajes crueles de la noche anterior. Rubén escuchaba con atención, tomando notas en su libreta de cuero negro. Enséñame todos los contratos, me pidió cuando terminé. Abra mi maletín y le puse los documentos más importantes sobre su escritorio de caoba. Rubén los revisó uno por uno, con la meticulosidad de un cirujano, ajustándose sus lentes de lectura mientras leía cada cláusula. Esto está muy bien preparado, murmuró después de 20 minutos. Todos los contratos están a tu nombre como la persona principal. Los proveedores tienen tus datos bancarios como la única fuente de pago. Sandra y Diego solo aparecen como beneficiarios de los servicios, sin ninguna responsabilidad contractual. ¿Eso quiere decir que puedo cancelar todo legalmente? Por completo, pero habrá un costo económico. Rubén abrió una calculadora digital y empezó a hacer cuentas. Veamos, la boda está programada para el 20 de abril. Faltan 5 semanas y 2 días. La mayoría de los contratos tienen cláusulas de cancelación progresiva. Me explicó detalladamente cada penalización. El Palacio de los Sueños cobraría 3.000 euros por cancelar con menos de 6 semanas de antelación. La Rosa Dorada, al ser un servicio de banquete especial, pediría 2.500 euros por los ingredientes, ya comprados y la reserva de su personal. Jardín Secreto se quedaría con 1.000 euros por las flores que ya habían pedido desde Holanda. En total, pagarás unos 7.500 euros en penalizaciones, calculó Rubén. Es dinero perdido, pero si consideramos que te ahorras los 77.500 euros restantes, sigue siendo una decisión muy inteligente financieramente. No se trata de dinero, Rubén. Se trata de una cuestión de principios. Lo entiendo perfectamente, pero quiero que comprendas todas las implicaciones legales antes de seguir adelante. Rubén se reclinó en su silla. Una vez que cancele estos contratos, no habrá vuelta atrás. Sandra podría intentar exigirte. ¿Por qué razón? Podría alegar daños emocionales, perjuicios por no cumplir promesas verbales, incluso daños a su imagen pública. Legalmente son argumentos débiles, pero podrían complicarte la vida por varios meses. Medité en sus palabras con calma. ¿Y el Mercedes-Benz? Eso es más simple. El vehículo está registrado a tu nombre, pagado con tu crédito y aún no se lo ha transferido legalmente a Sandra. Puedes recuperarlo sin ningún problema legal. ¿Y qué pasa con las cuentas bancarias que abrí con Sandra para los gastos de la boda? Rubén revisó los documentos bancarios que había llevado. Estas cuentas están hechas para 2 titulares, pero tú eres la única persona que ha puesto dinero. Puedes cerrarlas de inmediato y recuperar lo que queda, que según veo aquí, son 15.000 euros. Y si Diego ya ha usado parte de ese dinero para sus apuestas, entonces tienes una base legal para exigirlo por uso de fondos sin permiso. Los movimientos bancarios están registrados y cualquier uso no autorizado para cosas que no sean de la boda es un delito. Rubén se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la calle Serrano. Esteban, como tu abogado, debo preguntarte, ¿estás completamente seguro de que quieres seguir con esto? Una vez que tomes este camino, tu relación con Sandra cambiará. Para siempre. Ya cambió anoche cuando ella prefirió a un adicto manipulador antes que a su propio padre. Entiende que Sandra puede reaccionar de forma impredecible. La manipulación psicológica que describe es muy real y muy poderosa.
Lo más seguro es que Diego la convenció de que tú eres el malo de esta historia. Prefiero ser el malo, que salva a mi hija, que el padre que la consiente y la ve arruinarse. Rubén avanza lentamente. De acuerdo. Entonces, sigamos con el plan de forma ordenada. Te sugerimos que hagas las cancelaciones en un orden específico para que tengas menos problemas legales. Durante la siguiente hora, diseñamos una estrategia detallada. Primero, cancelaríamos los servicios más grandes y caros, el salón y el banquete. Después, los servicios secundarios, flores, música, fotografías. Y al final, nos encargaríamos de los asuntos financieros, cerrar las cuentas del banco, recuperar el Mercedes-Benz y revisar cualquier otro compromiso que estuviera pendiente. ¿Necesito avisarle a Sandra antes de hacerlo?, le preguntó. Legalmente, no. Moralmente, es tu decisión, pero te aconsejo que guardas un registro de todo el proceso. Guarda copias de cada cancelación, cada correo electrónico, cada llamada. Si esto termina en los tribunales, necesitarás pruebas de que actúes de forma responsable y con justificación. Antes de irme, Rubén me dio una carpeta con formularios para las cancelaciones y una lista para asegurarme de no olvidar nada. Una última cosa, Esteban, me dijo mientras me estrechaba la mano. Piensa que, tal vez, Sandra un día se dé cuenta de que tenías razón. Cuando eso pase, y estoy seguro de que pasará, tienes que estar preparado para perdonarla. Y si eso nunca ocurre, al menos sabrás que hiciste todo lo que estaba en tu mano para protegerla, incluso de sí misma. Regresé a casa a las 19:30 con una gran claridad mental. En mi estudio, acomodé todo lo que Rubén me había dado junto a mis 278 documentos. Era como preparar una campaña militar con mapas, aviones y recursos bien definidos. Esa noche, cené solo una sopa de lentejas que Isabel había preparado y que yo había aprendido a cocinar después de su muerte. Mientras comía, repasé en mi mente cada paso del plan. Mañana, miércoles, comenzaría con las cancelaciones. Para el viernes todo estaría listo. El teléfono sonó a las 21:45. Era Teresa. ¿Cómo te fue con Rubén? Perfecto. Todo está legalmente asegurado. Puedo cancelar sin mayores problemas. ¿Y tú? ¿Cómo estás emocionalmente? Me quedé pensando antes de contestar. Extrañamente tranquilo. Por primera vez, desde que descubrí lo de las apuestas, siento que tengo el control de la situación. El comienzo del fin. Me alegra escucharte así. ¿Has sabido algo más de Sandra? Nada, y creo que es mejor así. Cuando termine de cancelar todo, entonces hablaremos. Esteban, quiero que sepas que te apoyo completamente. Sé que debe ser lo más difícil que has hecho en tu vida. No, Teresa, lo más difícil fue enterrar a Isabel. Esto es doloroso, pero es algo que tengo que hacer. Después de colgar, me senté en mi sillón favorito con una copa de brandy Cardenal Mendoza, el mismo que Isabel y yo compartíamos en ocasiones especiales. Miré las fotos de la familia que tenía en la repisa. Sandra a los 5 años en su primer día de clases. Sandra a los 16 en su graduación. Sandra a los 28 el día que me presentó a Diego. En esa última foto, Diego sonreía a la cámara con una expresión que ahora, viéndola bien, me parecía astuta. Su brazo rodeaba con posesión los hombros de Sandra y ella lo miraba con una adoración ciega. Había indicios desde el principio, pero mi amor de padre no me había dejado verlos. Mañana comenzaría a corregir ese error, sin importar cuán dolorosas fueran las consecuencias. A las 23:30 apagué las luces y me fui a mi habitación. Antes de acostarme, revisé mi teléfono una vez más. No había mensajes nuevos de Sandra. Dormí profundamente por primera vez en una semana. El día de las decisiones miércoles 14 de marzo, el cielo sobre Madrid amaneció despejado. Me levanté a las 6:30, una hora antes de lo habitual, con la determinación de un general que está a punto de librar la batalla más importante de su vida. Había dormido mejor que en semanas, como si mi mente se hubiera tranquilizado al saber que por fin iba a actuar. Después de ducharme y ponerme mi traje azul marino, preparé un desayuno completo. Tostadas con tomate, café fuerte y jugo de naranja.
Necesitaba energía para lo que se venía. Mientras desayunaba, repasé una vez más la lista que Rubén me había dado, asegurándome de tener a la mano todos los números de teléfono, los datos de los contratos y los documentos. A las 9 se trocé a muro, en punto. Me senté en mi oficina con todo el material organizado sobre el escritorio. La primera llamada sería la más difícil. Llamé al Palacio de los Sueños. Buenos días, habla Elena Vázquez, ¿en qué puedo ayudar? Buenos días, Elena. Soy Esteban Morales Vega. Contraté su salón para el 20 de abril con el número de referencia PS24C88447. Señor Morales, por supuesto. La boda de su hija Sandra. Todo va muy bien. Justo ayer confirmamos la degustación del menú. Elena, lamento interrumpirla, pero necesito cancelar el evento por completo. El silencio al otro lado del teléfono fue tan largo que creí que se había cortado la llamada. Señor Morales, dijo, ¿cancelar? Así es, por motivos familiares urgentes necesitamos cancelar la celebración. Pero, señor, solo faltan 5 semanas. Ya hemos hecho pedidos especiales, contratado personal extra y reservado proveedores exclusivos. Comprendo perfectamente las consecuencias, Elena. Estoy dispuesto a pagar las penalizaciones del contrato. Elena me transfirió con el director comercial, Alejandro Ruiz, que intentó por 20 minutos convencerme de aplazar la boda en lugar de cancelarla. Le expliqué de forma amable, pero firme, que la cancelación era definitiva. Señor Morales, la penalización será de 3.000 euros más el 15% de IVA. Son 3.450 euros que perderá por completo. ¿Está de acuerdo? Sí. ¿Cuándo puedo ir a firmar la cancelación? Esta misma tarde, si lo desea. Necesitamos formalizar todo cuanto antes para no perder más dinero. La segunda llamada fue a la Rosa Dorada. El chef y dueño, Fernando Castillo, se mostró primero incrédulo y después se enojó mucho. Don Esteban, llevamos 2 semanas consiguiendo ingredientes especiales para su banquete. Ya apartamos los mariscos de Galicia y hemos contratado a 5 cocineros más. Fernando, lamento mucho los inconvenientes. Le pagaré todos los gastos que no pueda recuperar, como dice nuestro contrato. Son 2.500 euros de penalización, más los ingredientes que ya se compraron y no se pueden revender. En total, 4.200 euros. Cada cancelación era como una puñalada. No por el dinero, sino por la realidad de lo que estaba terminando. Cada proveedor representaba meses de preparación cuidadosa, sueños que había compartido con Sandra y la ilusión de verla feliz el día más importante de su vida. La tercera llamada fue a Jardín Secreto. La florista Carmen López casi se pone a llorar cuando le dije que cancelaba. Señor Morales, las peonías blancas que su hija pidió vienen directamente de Holanda. Las rosas de jardín se están cultivando especialmente para lograr el tono exacto que ella quería. Carmen, quédese con las flores que pueda usar para otros eventos. El resto cárguelo a mi cuenta. Son 1.000 euros de penalización, pero las flores especiales son otros 800 euros. Lo siento mucho, pero no puedo perder esa cantidad. Para las 12:30 ya había hecho las 6 llamadas más importantes. Cada conversación había sido más difícil que la anterior, no solo por el costo económico, sino por el dolor real de la gente que había invertido su tiempo y esfuerzo para hacer realidad lo que creían que era el sueño de una pareja enamorada. El total de penalizaciones sumaba 7.650 euros, un poco más de lo que Rubén había calculado, pero dentro de lo esperado. Durante mi hora de almuerzo, tuve 3 llamadas perdidas de Sandra. No le respondí. Necesitaba terminar todo el proceso antes de enfrentar su inevitable estallido de furia. La recuperación de los bienes a las 15 cm. Fui a la agencia de Mercedes-Benz en el Paseo de la Castellana. El Mercedes clase C plateado que le había comprado, a Sandra estaba en el taller, listo para los últimos detalles que ella había pedido. Tapicería personalizada y un sistema de sonido de lujo. Señor Morales, qué sorpresa verlo por aquí. Me saludó Javier Méndez, el vendedor que me había atendido. Viene a ver los últimos detalles del regalo de su hija. En realidad, vengo a recuperar el auto. La cara de Javier cambió al instante. ¿Recuperarlo? No entiendo.
Necesito que cancelen todos los trabajos pendientes y me regresen el auto tal como estaba. Las personalizaciones que ya hicieron pueden dejarlas. Pero señor, ya gastamos 3.000 euros en las modificaciones que su hija pidió. Páseme la factura, solo quiero llevarme el auto hoy mismo. Javier se disculpó y fue a hablar con su jefe. Regresó 15 minutos después con los documentos para cancelar la transferencia del auto. Necesitará firmar aquí para anular el traspaso planeado a nombre de la señorita Sandra Morales Jiménez. Mientras firmaba, sentí una gran tristeza. Me había imaginado tantas veces la cara de Sandra cuando le diera las llaves el día de su boda. Ahora esas llaves volvieron a mi llavero, frías y pesadas como el metal del que estaban hechos. A las 17:00 me encontré en el banco BBVA de la Gran Vía, donde había abierto las cuentas con Sandra para la boda. La directora, María Teresa Sánchez, me recibió en su oficina privada. Don Esteban, ¿en qué puedo ayudarle hoy? Necesito cerrar las cuentas 4356789 y 4356790. Son las cuentas que abrí con mi hija para los gastos de su boda. María Teresa revisó su computadora y se mostró extrañada. Veo que las cuentas tienen un saldo de 14.750 euros. ¿Hay algún problema? La boda se ha cancelado. Necesito recuperar los fondos. Entendido. Como usted es el titular principal y el único que ha puesto dinero, puede cerrar las cuentas sin problema. ¿Quiere que le transfiera el saldo a su cuenta personal? Por favor. Mientras María Teresa hacía las transferencias, me enseñó el historial de movimientos de las últimas semanas. La mayoría eran depósitos míos para cubrir los gastos. Pero había 3 retiros que me llamaron la atención. 500 euros el 28 de febrero, 750 euros el 5 de marzo y 1.200 euros el 10 de marzo. Sí, ¿me puede decir quién autorizó estos retiros? Según el registro, los hizo la señorita Sandra Morales con su tarjeta en diferentes cajeros automáticos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Las fechas coincidían exactamente con el tiempo en que Diego había apostado más, según los extractos que había revisado. Sandra había estado sacando dinero de las cuentas de la boda para dárselo a Diego, muy probablemente sin saber para qué lo usaba de verdad. A las 18:45 regresó a casa con todos los trámites terminados. En mi escritorio puse los documentos de las cancelaciones, los del Palacio de los Sueños, la Rosa Dorada, Jardín Secreto, los Trovadores, el fotógrafo y, por último, la devolución del Mercedes-Benz. El coste total de las cancelaciones fue de 8.950 euros, entre penalizaciones y gastos que no se pudieron recuperar. Era una cantidad grande, pero nada si se compara con los 77.000 euros que me había ahorrado. Lo más importante era que había recuperado 14.750 euros de las cuentas. Sin embargo, saber que Sandra había estado ayudando sin querer a financiar la adicción de Diego me llenó de una amargura adicional. A las 19:30, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Era Sandra. Esta vez decidí responder. «Papá, ¿qué has hecho?» Su voz era un grito desesperado que me partió el corazón. «Hola, Sandra. ¿Cómo estás? No me vengas con formalidades. Elena del Palacio de los Sueños me llamó hace 1 hora. Me dijo que cancelaste todo». «Así es. Te di hasta el 20 de marzo. Han pasado 2 días y no he recibido ninguna señal de que Diego esté buscando ayuda profesional». «¿Estás loco? ¿Cómo pudiste hacer esto?» «Muy fácil. Todos los contratos estaban a mi nombre. Todos los pagos salían de mis cuentas. Era mi dinero el que estaba pagando tu boda. Era nuestro dinero. Una verdad innegable. Habíamos acordado que pagarías la boda. Y lo habría hecho con mucho gusto si tu futuro esposo no fuera un adicto al juego que está usando tus cuentas de banco para financiar sus apuestas». Hubo un silencio total en la línea. «Sandra, entre el 28 de febrero y el 10 de marzo sacaste 2.450 euros de las cuentas de la boda. ¿Sabes para qué nos Diego ese dinero?» Eso no es verdad. Tengo los extractos bancarios aquí mismo. ¿Quieres que te lea las fechas y los montos exactos?» Escuchar el llanto de Sandra me partió el alma, pero sabía que no podía ceder. «Papá, por favor, la boda es en 5 semanas.
No podemos cancelar todo ahora. Ya estás cancelado, Sandra. Hacer el salón, el banquete, las flores, la música, las fotos y también recuperaré el Mercedes-Benz. No puedes hacerme esto. Ya lo hice. Ahora tú y Diego tendrán que demostrar qué tan real es su amor cuando no hay dinero de papá respaldándolo. Colgué el teléfono con el corazón destrozado, pero con la conciencia tranquila. La guerra había comenzado oficialmente. El enfrentamiento final, el jueves 17 de marzo, la mañana comenzó con una calma que no era real. Había dormido muy bien después de la dura llamada con Sandra. Como si mi cuerpo se hubiera aliviado al terminar un proceso doloroso, pero necesario. Me levanté temprano, preparé mi café de siempre y revisé el periódico mientras desayunaba, tratando de actuar normal en medio del caos que yo mismo había provocado. A las 10:15 sonó el timbre. No esperaba a nadie, y por un momento pensé que era el cartero. Pero cuando abrí, encontré a Sandra parada en la entrada con los ojos rojos de tanto llorar y una expresión de angustia que no le veía desde que diagnosticaron a Isabel con cáncer. «Papá, tenemos que hablar», me dijo con voz ronca. Detrás de ella, recargado en un taxi con el motor encendido, estaba Diego. Su presencia me sorprendió porque esperaba que Sandra viniera sola. «Pasa», le dije haciéndome a un lado. «Diego puede esperar en el taxi». «No, papá. Diego viene conmigo. Es mi prometido y tiene derecho a estar en esta conversación». Observé a Diego mientras se acercaba a la puerta. Su expresión era una mezcla de falsa humildad y un desafío oculto. Llevaba una camisa blanca arrugada y pantalones de vestir que parecían haber sido usados toda la noche. «Buenos días, señor Morales», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Lamento mucho que hayamos llegado a esto». No le respondí, simplemente me hice a un lado y los dejé pasar. En la sala, Sandra se sentó en el sillón donde solía acurrucarse de niña cuando tenía pesadillas. Diego se quedó de pie detrás de ella, con las manos en sus hombros, en un gesto que me pareció más posesivo que protector. «Papá, no puedo creer que de verdad hayas cancelado todo», empezó Sandra. «Elena del Palacio me dijo que hasta pagaste las penalizaciones. 8.900 euros perdidos por completo. Es un precio bajo comparado con lo que habría perdido si hubiera dejado que esta mentira continuara». Diego se tensó al escuchar mis palabras. «Señor Morales, creo que está entendiendo mal la situación». «¿Entendiendo mal?», lo interrumpí. «Tengo documentos del banco que demuestran que ha gastado más de 40.000 euros en casas de apuestas en los últimos 6 meses. Tengo registros de llamadas de agencias de cobranza que te buscan por deudas. ¿Qué estoy entendiendo mal?». Sandra se inclinó hacia adelante, agarrándose a la última esperanza. Diego me lo aclaró todo. «Papá, no son apuestas de las de siempre. Es trading de divisas, inversiones en criptomonedas». «Sandra, Bet365 no es una plataforma de criptomonedas. William Hill no es una casa de cambio. Son casinos en línea, sencillos y llanamente». Diego cambió de táctica y se puso más conciliador. «Señor Morales, reconozco que he cometido algunos errores económicos, pero quiero mucho a Sandra y estoy dispuesto a buscar ayuda si eso es lo que se necesita para que recupere su confianza. Y ahora, después de que cancelé la boda, ¿estás dispuesto a buscar ayuda? A veces necesitamos algo fuerte para darnos cuenta de lo grave que es un problema». «Sí», respondió con una humildad que sonaba ensayada. Sandra se animó de inmediato. «¿Lo ves, papá? Diego está dispuesto a cambiar. Podemos posponer la boda unos meses. Él buscará ayuda y todo volverá a la normalidad». La miré directamente a los ojos. «Sandra, ¿sabes cuánto dinero sacaste de las cuentas de la boda? Entre febrero y marzo». Su expresión cambió al instante. «¿Qué tiene que ver eso?». 2.450 euros en 3 retiros diferentes. ¿Para qué usaste ese dinero?». Sandra miró con nerviosismo a Diego, que le presionaba los hombros en lo que creo que era un gesto de calma. «Eran gastos personales nuestros», murmuró Sandra. «¿Gastos personales o dinero que le diste a Diego para sus apuestas?». «Ya basta», gritó Diego perdiendo la compostura. «No voy a permitir que siga interrogando a Sandra
como si fuera una delincuente. No, Diego. Sandra no es la delincuente aquí. Tú eres el que la ha estado manipulando emocionalmente, usándola económicamente y mintiendo todo el tiempo. Sobre tus adicciones. Usted no sabe nada de nuestra relación. Sé que le has hecho creer que su padre es el malo. Sé que la has alejado de tu familia. Sé que la has convertido en tu fuente de dinero personal. Sandra se levantó de 1900. Arrepentimiento. Ya basta los dos, ya basta. Que se puso entre Diego y yo con lágrimas en la cara. Papá, te lo ruego, nos casaremos en el registro civil si es necesario, pero no destruyas nuestra relación por dinero. No es por dinero, Sandra, es porque Diego te está usando. Él se me quiere. ¿En serio? Entonces pregúntale por la mujer rubia con la que lo vieron en el centro comercial Príncipe Pío el mes pasado. El silencio que siguió fue tremendo. Sandra se giró despacio hacia Diego, que se había quedado pálido. ¿De qué está hablando?, susurró Sandra. Diego tartamudeó. No sé de qué habla. Debe ser una confusión. Teresa lo vio claramente, Diego, con una mujer joven, rubia, y actuación de forma muy cariñosa. Sandra se tambaleó como si le hubieran dado un golpe. ¿Diego? ¿Es cierto? Sandra, tu padre está inventando cosas para separarnos. No estoy inventando nada. Saqué mi teléfono y marqué el número de Teresa. Pregúntale tú misma. Pero Sandra no necesitaba que se lo confirmaran. Algo en la cara de Diego y en su incapacidad para negarlo le dijo todo lo que necesitaba saber. «Dios mío», murmuró llevándose las manos a la boca. Todo era mentira. Hacer. Diego intentó acercarse a ella. «Sandra, déjame explicarte». «No me toques», le gritó, apartándose de él como si fuera peligroso. Se volteó hacia mí con una expresión de dolor tan grande que me recordó el día que le dijimos que su madre no se curaría. «Papá, yo no lo sabía. Él me dijo que tú...» «Lo sé, hija, perder». Diego se dio cuenta de que la situación se le estaba yendo de las manos. Su máscara de amabilidad se cayó y dejó ver su verdadera naturaleza. «Sandra, si de verdad me quieres, vámonos de aquí ahora mismo. Tu padre nunca va a aceptar nuestra relación, no importa lo que yo haga». Sandra lo miró como si lo estuviera viendo por primera vez. «Esa es tu respuesta. Después de que me acaban de decir que me engañaste y usaste mi dinero para apostar, ¿me dices que mi padre está manipulando la situación? Mi padre pagó 85,000 euros por nuestra boda. Mi padre me regaló un Mercedes-Benz. ¿Cómo es esa manipulación? Porque usa su dinero para controlarte y tú usaste mi dinero para apostar». La discusión puso muy fuerte. Diego comenzó a mostrar el mal carácter que había escondido, alzando la voz y haciendo gestos amenazantes. Sandra se alejó de él de forma natural y por primera vez vi un miedo real en sus ojos al mirar al hombre con el que había planeado casarse. «Si no te vienes conmigo ahora, Sandra, esto se acabó», gritó Diego. «Entonces se acabó», respondió Sandra con una voz sorprendentemente segura. Diego la miró con asombro. «¿De verdad? Después de todo lo que hemos vivido juntos, después de todas las mentiras que me dijiste...» «Sí, Diego». Se dirigió a la puerta, pero antes de salir se volteó hacia mí con una expresión de puro odio. «Esto no se queda así, viejo. Sandra va a volver conmigo cuando se dé cuenta de lo sola que va a estar sin mí. Si Sandra vuelve contigo después de saber la verdad, será su decisión como adulta, pero no será con mi dinero de respaldo». Diego se fue dando un portazo que hizo temblar las ventanas. Sandra se dejó caer en el sillón llorando como una niña pequeña. Me senté a su lado y por primera vez en semanas no se alejó cuando la abracé. «Papá, lo siento mucho. Tenías razón en todo. Soy una tonelada». «No eres tonta, Sandra. Fuiste manipulada por un experto, pero debí darme cuenta. Las señales estaban ahí. A veces el amor nos ciega, pero lo más importante es que ahora puedes ver claramente». Nos quedamos abrazados por un largo rato, mientras Sandra lloraba no solo por Diego, sino también por la pérdida de todos los sueños que habían construido juntos. «¿Qué voy a hacer ahora, papá?», me preguntó. «¿Vas a reconstruirte poco a poco?
y yo te voy a ayudar. Después de todas las cosas horribles que me dijiste, me dijo Sandra, eres mi hija. El amor de padre no se cancela como un contrato de boda. Sin embargo, mientras la consolaba, una parte de mí sabía que esta reconciliación era solo el principio. Diego no se rendiría tan fácil, y las próximas semanas pondrían a prueba tanto la fuerza de Sandra como mi propia decisión de protegerla. El proceso de recuperación, los siguientes días al enfrentamiento del 17 de marzo, fueron como vivir en medio de un tornado. Sandra se quedó en mi casa esa noche, durmiendo en su antigua habitación por primera vez en 2 años. La encontré a las 3 de la madrugada, sentadas en la cocina, mirando una taza de té de manzanilla que se había enfriado. No puedo dormir, me confesó cuando me senté frente a ella. Cada vez que cierro los ojos, recuerdo todas las mentiras que me dijo, todas las veces que defendí su extraño comportamiento. El cerebro necesita tiempo para asimilar la traición, le dije, sirviéndome un té también. Cuando perdí a tu madre tampoco podía dormir. La mente sigue buscando explicaciones, intentando darle sentido a lo que no lo tiene. Pero mamá no te traicionó. Diego sí me traicionó a mí, y fui lo suficientemente ingenua para ayudar. Durante esa conversación en la noche, Sandra empezó a contarme detalles que habían estado ocultos durante meses. Me habló de las veces que Diego se iba por horas sin decir por qué, de sus cambios de humor de repente cuando perdía dinero, de las excusas elaboradas para pedirle pequeñas cantidades de dinero que nunca le devolvía. El costo social y emocional el viernes 18 de marzo comenzó a manifestarse las consecuencias de haber cancelado la boda. El teléfono no paraba de sonar con llamadas de familiares, amigos y conocidos que se habían enterado de lo sucedido. Mi cuñada Pilar, hermana de Isabel, fue la primera en llegar a la casa al mediodía. Su cara mostraba una mezcla de genuina preocupación y curiosidad. Esteban, ¿es cierto que cancelaste la boda de Sandra?, me preguntó de golpe. Apenas entró, en la sala. Sí, es cierto, Pilar, le respondió. Descubrí que Diego tiene un grave problema de adicción al juego y estaba manipulando a Sandra. Pero hijo, faltan solo 5 semanas. ¿No pudiste esperar hasta después de la boda para arreglarlo? Esta forma de pensar, por desgracia, se repetiría en los siguientes días. Para muchos, la imagen social y evitar la vergüenza de una boda cancelada eran más importantes que proteger a Sandra de un matrimonio desastroso. Sandra, que había estado escuchando desde la cocina, apareció en la sala. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, pero su voz era firme. Tía Pilar, mi padre me salvó de cometer el peor error de mi vida. Diego no solo es adicto al juego, también me engañaba. La expresión de Pilar cambió de inmediato. Durante 1901, la siguiente hora, Sandra le contó toda la historia. Pude ver cómo mi cuñada pasaba de no creerle a apoyarla por completo. Pero no todas las reacciones fueron tan comprensivas. El sábado 19 de marzo, Sandra recibió una llamada de su mejor amiga, Cristina Vega, quien sería su dama de honor. Sandra, acabo de recibir tu mensaje de que cancelas todo. ¿Estás segura de lo que estás haciendo?, le preguntó Cristina con un tono de reproche. Yo ya compré el vestido, pagué el hotel para el fin de semana de la boda y pedí días libres en el trabajo. Cristina, Diego me estaba engañando y usando mi dinero para apostar. Pero Sandra, todos los hombres tienen sus defectos. No se cancela una boda por eso. Pudieron haber resuelto sus problemas después de casarse. La conversación terminó mal, con Cristina acusando a Sandra de ser dramática e inmadura y colgándole el teléfono. Fue la primera de varias amistades que Sandra perdería en los días siguientes. El domingo, durante la misa de la mañana en San Patricio, nuestra iglesia de siempre, sintió directamente el peso de lo que decían los demás. Varias personas que conocían desde hacía décadas se acercaron con un falso aire de compasión. Esteban, me enteré de lo de Sandra, me susurró Amparo Ruiz, una amiga cercana de Isabel. Qué pena que no pudieron arreglar sus diferencias de otra manera. No eran diferencias, Amparo. El prometido de Sandra tenía serios problemas de adicción. Sí, pero hijo, en mis tiempos,
Las familias arreglaban estas cosas entre ellas. Cancelar una boda es algo tan público. Esa frase me hizo enojar mucho. ¿Prefieres que Sandra se case con un adicto para evitar chismes? Claro que no, pero tal vez pude posponer la boda en lugar de cancelarla. Salí de la iglesia ese domingo, entendiendo que tendríamos que soportar meses de comentarios parecidos de personas que le daban más importancia a las apariencias que al bienestar de Sandra. Las consecuencias personales, el lunes 21 de marzo, trajo las consecuencias económicas, más dolorosas para Sandra. Recibió llamadas de 3 proveedores, con los que ella había hecho contratos por su cuenta, usando sus propios ahorros para pagar cosas que yo no había cubierto. La primera llamada fue de Elegancia Nupcial, la tienda donde compró su vestido de novia. Elena Moreno, la dueña, le explicó que el vestido había sido hecho solo para ella y que no se lo podía vender a nadie más. Sandra, el vestido costó 2.800 euros y está completamente hecho a tu medida. No puedo devolverte el dinero porque no se puede volver a vender. La segunda pérdida fue el paquete para su luna de miel en Santorini, que Sandra había reservado como una sorpresa para Diego. La agencia de viajes Mediterráneo Tours le informó que, como faltaban menos de 6 semanas para el viaje, solo podía devolverle el 30% del costo total. Señorita Morales, el paquete costó 4.500 euros. Podemos reembolsarle 1.350 euros, pero los 3.150 euros restantes se pierden por las reglas de cancelación de los hoteles y las aerolíneas. La tercera pérdida fueron los 1.200 euros que había pagado por las invitaciones de boda de papel especial, que ya estaban impresas con sus nombres y la fecha del 20 de abril. En total, Sandra perdió 13.150 euros de sus ahorros, dinero que había juntado durante 3 años, trabajando como asistente en una compañía de seguros. «Papá, estos eran todos mis ahorros», me dijo esa noche mientras revisábamos los documentos de cancelación. Trabajé horas extras durante 2 años para poder pagar estos gastos sin pedirte más dinero. Ver sus lágrimas mientras calculaba sus pérdidas me partió el corazón. Sandra había demostrado ser responsable e independiente al pagar parte de los gastos con su propio dinero, y ahora lo perdía todo por culpa de Diego. «Sandra, yo voy a pagarte lo que perdiste», le dije de inmediato. «No, papá, fueron decisiones mías. Yo elegí confiar en Diego. Yo elegí pagar esos gastos adicionales. Yo elegí defenderlo cuando tú me advertiste, pero fuiste manipulada. Soy una adulta que tomó decisiones de adulta. Las consecuencias también son mías». Su respuesta me llenó de orgullo. A pesar del dolor y la traición, estaba demostrando una madurez y una honestidad que Diego nunca tuvo. La prueba definitiva el martes 22 de marzo, recibimos una noticia que confirmó que habíamos tomado la decisión correcta. Teresa me llamó a las 8 de la noche, con información que había obtenido a través de una amiga que trabajaba en el casino Gran Madrid. «Esteban, necesito que sepas esto. Mi amiga Carmen revisó los registros de Diego en el casino de forma discreta. Ha perdido otros 23.000 euros solo en las últimas 3 semanas. 23.000 euros más. Sí, y lo peor es que al parecer había prometido pagar esas deudas con el dinero de los regalos de la boda después del 20 de abril. Sandra, que había estado escuchando la conversación, se quedó pálida. Eso significa que planeaba usar el dinero de los regalos para pagar sus deudas de juego. Exacto. Y según Carmen, cuando se enteró de que la boda se había cancelado, Diego se puso como loco en el casino. Los guardias de seguridad tuvieron que sacarlo porque estaba gritando sobre un viejo manipulador que arruinó sus aviones. Esa noche, Sandra y yo nos quedamos despiertos hasta muy tarde hablando de todo lo que habíamos descubierto. Cada nueva revelación confirmaba que Diego no solo había sido un novio mentiroso, sino una persona que buscaba aprovecharse de otros, que vio en nuestra familia una oportunidad de oro para resolver sus problemas económicos. «Papá, ¿crees que alguna vez me quiso de verdad?», me preguntó Sandra antes de irse a dormir. «Creo que a Diego le gustaba la idea de tener una vida fácil, sin responsabilidades, pero el amor de verdad,
Ese tipo de amor que requiere sacrificio y compromiso de verdad, no. Sandra, no creo que él sea capaz de eso. Entonces, perdí 2 años de mi vida con alguien que solo me veía como una fuente de dinero. No perdiste nada, hija. Aprendiste algo muy valioso sobre tu propia fuerza y sobre la importancia de confiar en tu corazón cuando sientes que algo no está bien. Mientras Sandra subía a su habitación, me quedé en la sala pensando en las últimas semanas. Habíamos pagado un precio muy alto para saber la verdad. 22.100 euros en total, entre mis cancelaciones y las pérdidas de Sandra, además del costo emocional y social. Pero en comparación con lo que habría pasado si Sandra se hubiera casado con Diego, era una pequeña inversión en su futuro y su dignidad. Mañana sería miércoles 23 de marzo y sabía que todavía nos esperaban más desafíos. Diego no se rendiría tan fácilmente y las próximas semanas nos traerían problemas que aún no podía imaginar. La verdad oculta, el miércoles 23 de marzo amaneció gris y con lluvia, como si Madrid reflejara el estado emocional por el que habíamos pasado la última semana. Sandra había regresado a su apartamento el día anterior. Necesitaba un tiempo a solas para pensar en todo, pero nos manteníamos en contacto por teléfono. Por primera vez en meses, nuestras conversaciones eran sinceras, sin la tensión que Diego había puesto entre nosotros. Estaba en mi oficina revisando unos proyectos de construcción cuando Teresa llegó sin avisar a las 11:30. Su cara era seria y traía una carpeta de color amarillo que sostenía con fuerza contra el pecho. «Esteban, tenemos que hablar de algo urgente», me dijo mientras cerraba la puerta. «He estado buscando más información sobre Diego y lo que descubrí es peor de lo que nos imaginamos». «¿Qué encontraste?». Teresa se sentó frente a mi escritorio y abrió la carpeta, dejando ver fotos, documentos y notas escritas con su letra de siempre. ¿Te recuerdas que te dije que lo había visto con una mujer rubia en el centro comercial? Bueno, decidí llamar a mi amiga Mónica Herrera, que trabaja en el Departamento de Recursos Humanos de El Corte Inglés. Le pedí que investigara de forma discreta si Diego en verdad trabajaba donde decía. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y qué descubrió? Diego Ruiz Santamaría nunca ha trabajado en MKT Solutions Madrid. La empresa existe, pero cuando Mónica llamó preguntando por él, le dijeron que nunca había sido su empleado. Me quedé sin palabras. Entonces, ¿de dónde sacaba el dinero que gastaba? Esa es la parte más grave. Teresa sacó varios documentos bancarios de la carpeta. Gracias a Mónica, pude contactar a Beatriz Santos, una mujer que trabajó en el Banco Santander hasta el año pasado. Resulta que Diego fue novio de su hermana menor, Patricia Santos, durante 8 meses en 2022. ¿Y qué pasó con esa relación? Teresa me mostró fotos impresas de redes sociales. Diego con una joven morena de unos 25 años, sonriendo en restaurantes elegantes y en vacaciones en la playa. Según Beatriz, Diego convenció a Patricia de que era un empresario de tecnología muy exitoso. La chica, que era cajera en un banco, empezó a prestarle dinero de forma regular para inversiones temporales que siempre tenían algún problema que no le permitía sacar su dinero. El mismo truco que nosotros con Sandra. Exactamente. Pero con Patricia fue más agresivo. En 6 meses le sacó 18.000 euros de sus ahorros personales. Cuando la familia se enteró y lo confrontó, Diego desapareció de la noche a la mañana, dejando solo una nota que decía que había tenido que viajar a Alemania por negocios. Revise las fechas en los documentos. Eso quiere decir que conoció a Sandra apenas 2 meses después de estar lejos de Patricia Santos. Correcto, y hay más. Teresa sacó otra serie de documentos. Mónica tiene una prima que trabaja en una agencia de bienes raíces en el barrio de Chamberí. Le pedí que revisara la dirección que Diego había dado como su casa. ¿Existe la dirección? Sí, existe, pero Diego nunca ha vivido ahí. Es un edificio de oficinas. Según el vigilante, Diego apareció hace un año pidiendo usar la dirección para recibir correo a cambio de 50 euros al mes. La magnitud del engaño me dejó sin palabras. Diego no solo había mencionado sobre su trabajo y su situación económica,
sino que había creado una identidad completamente falsa para ganar la confianza de Sandra. Teresa, ¿cómo podrías conseguir toda esta información en tan poco tiempo? Cuando vi cómo ese hombre había engañado a Sandra, decidió usar todos mis contactos para investigar a fondo. Llamé a todas las amigas que tengo en bancos, empresas, agencias de bienes raíces. Madrid es una ciudad enorme, pero los círculos de profesionales son pequeños. Me mostró entonces la prueba más inquietante. Eran fotos tomadas con un teléfono móvil que mostraban a Diego entrando y saliendo de un departamento en el barrio de Malasaña. ¿Quién tomó estas fotos? Carmen Díaz, mi amiga del casino. Le pedí que lo siguiera discretamente después del problema del martes pasado. Resulta que Diego no se quedó sin casa cuando terminó con Sandra. Ha estado viviendo con una mujer llamada Lucía Martín, de 29 años, que es enfermera en el hospital Ramón y Cajal. ¿Otra víctima? Eso parece. Según los vecinos con los que Carmen pudo hablar, Diego lleva 3 meses viviendo ahí. Le dijo a Lucía que estaba terminando de forma gradual con su exnovia porque la relación se había vuelto tóxica. La noticia me quedó helada. Mientras Sandra planeaba su boda y yo gastaba 85.000 euros en su felicidad, Diego estaba comenzando otra relación con otra mujer, usando las mismas mentiras y engaños que había usado con mi hija. ¿Sandra sabe sobre Lucía? Aún no. Quería hablar contigo primero para decidir cómo y cuándo decírselo. En ese momento, comprendí que Sandra no había perdido a un novio infiel. Había escapado de un estafador profesional que se dedicaba a explotar a mujeres trabajadoras y familias con dinero. Teresa, necesito que me consigas toda la información posible sobre Lucía Martín. Si Diego la está engañando como lo hizo con Sandra, tiene derecho a saber la verdad. Ya lo pensé. Carmen va a intentar contactar con ella de forma indirecta. Parece que Lucía ya le prestó dinero a Diego para emergencias médicas de su familia. Pasamos las siguientes 2 horas revisando todas las pruebas que Teresa había juntado. Era como armar un rompecabezas de un crimen. Cada parte mostraba un lado nuevo de lo poco empático que era Diego. Había por lo menos 4 números de teléfono diferentes a su nombre en distintos bancos y empresas. Había usado 3 direcciones distintas, documentos en oficiales en los últimos 2 años. Y según los registros del gobierno que Mónica había conseguido revisar, Diego no había pagado impuestos en los últimos 3 años. Es un fantasma económico, murmuré mientras organizaba los documentos. Vive fuera del sistema legal y lo más preocupante es que es muy bueno en lo que hace. Si no hubieras sido tan meticuloso con tus registros económicos, si no hubieras tenido la fuerza para enfrentar a Sandra cuando descubriste las apuestas, Diego habría logrado su estafa más grande hasta ahora. A las 15:00 decidí llamar a Sandra para que viniera a la casa. No podía contarle estas revelaciones por teléfono. Necesitaba estar a su lado para apoyarla mientras asimilaba la verdadera magnitud de la traición que había sufrido. «Papá, ¿pasó algo?», me preguntó cuando escuchó mi voz seria. «Sandra, necesito que vengas a casa. Teresa ha descubierto algo muy importante sobre Diego que tienes que saber». «¿Más información?». «Papá, ya sé suficiente. Sé que me mentía, que apostaba, que seguramente me engañaba». «Hija, esto es diferente. Por favor, ven». La verdad absoluta. Sandra llegó a las 16:30 con una cara de agotamiento emocional que me rompió el corazón. En los últimos días parecía que había envejecido años, perdiendo la alegría que siempre la había caracterizado. Teresa le presentó la información poco a poco, comenzando con las mentiras sobre el trabajo y la dirección, siguiendo con la historia de Patricia Santos y, por último, revelando la existencia de Lucía Martín. Observé el rostro de Sandra mientras asimilaba cada revelación. Primero no podía creerlo, luego sentí dolor, después enojo y finalmente una extraña calma que me preocupó más que cualquier otra reacción. «Entonces, nunca me quise», dijo con una voz sin emoción cuando Teresa terminó de hablar. «Ni un poquito. Era solo un negocio para él». «Sandra, no. Papá, está bien. Necesitaba oír esto». Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el jardín donde Isabel solía trabajar. «Durante 2 años compartí mi cama, mi dinero
y mis sueños con un hombre que probablemente se reía de mí cada noche. No te hagas daño con esos pensamientos. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Se volteó hacia nosotros con lágrimas en los ojos, pero con voz firme. Que yo le conté todo sobre mi mamá, sobre cómo había muerto, sobre mis miedos y mis esperanzas. Le abrí mi alma por completo, y él usó toda esa información para manipularme mejor. Teresa se acercó a ella y la abrazó. Sandra, eres una buena mujer que confió en la persona equivocada. Eso no te hace tonta, te hace humana. ¿Qué hacemos con la información sobre Lucía?, preguntó Sandra después de varios minutos de silencio. Esa decisión es tuya, Lee respondió. Podemos contactarla para publicitarle o podemos mantener la información en privado. Sandra lo pensó por un buen rato. Quiero hablar con ella. Si Diego la estafa está haciendo como me estafó a mí, tiene derecho a saberlo. Nadie debería pasar por lo que yo pasé. Esa respuesta me llenó de orgullo. A pesar de su propio dolor, estaba pensando en proteger a otra mujer de sufrir el mismo engaño. ¿Estás seguro? Podría ser una conversación muy difícil, le dije. Papá, por 2 años, Diego me hizo creer que yo era especial, que era la mujer de su vida. Si Lucía está oyendo las mismas mentiras, se merece saber la verdad antes de que sea demasiado tarde. Esa noche, mientras Teresa preparaba el contacto con Lucía a través de Carmen, yo me quedé pensando en cómo había cambiado Sandra en las últimas semanas. La mujer ingenua que había defendido a ciegas a Diego se había convertido en alguien más fuerte, más sabia, más consciente de lo que valía. Diego había intentado destruir a mi hija, pero sin querer, la había hecho mucho más fuerte. Sin embargo, sabía que todavía faltaba la última parte de esta historia. Tenía la sensación de que Diego no desaparecería sin decir nada como había hecho con Patricia Santos. Esta vez había perdido demasiado dinero y los hombres como él no aceptaron la derrota fácilmente. La guerra estaba lejos de terminar. El llamado de alerta el viernes 25 de marzo, la mañana comenzó con una llamada inesperada que cambiaría todo. Eran las 8:45 de la mañana cuando mi teléfono sonó con un número que no conocía. Al responder, escuché una voz de mujer que se escuchaba nerviosa y desesperada. Señor Morales, soy Lucía Martín. Creo que tenemos que hablar sobre Diego. Mi corazón se aceleró al instante. Teresa había logrado contactarla de forma indirecta a través de Carmen, pero no esperaba que Lucía me llamara directamente. Buenos días, Lucía. ¿Qué pasó? Anoche Diego llegó a mi casa completamente fuera de sí, gritando sobre usted y Sandra. Rompió varias cosas en mi departamento y me dijo cosas horribles de su familia. Su voz se quebró. Después se fue llevándose mi computadora portátil y las joyas que me dejó mi abuela. ¿Estás herida? ¿Necesitas atención médica? Físicamente estoy bien, pero, señor Morales, encontré cosas. Después de que se fue, revisé sus pertenencias y encontré documentos, fotos, incluso cartas de amor para otras mujeres. Lucía, ¿puedes venir a mi oficina esta mañana? Mi hija Sandra quiere verte y creo que juntas pueden ayudarse a entender lo que de verdad ha estado haciendo Diego. ¿Sandra querrá verme? Pensé que me odiaría. Sandra es una mujer extraordinaria, que ha pasado por lo mismo que tú. Créeme, lo último que siente por ti es odio. La verdad al descubierto a las 11:00. Lucía Martín entró en mi oficina junto con Sandra, que había insistido en ir a buscarla personalmente a la estación del metro. Lucía era una mujer pequeña de 29 años, con el cabello castaño recogido y unos ojos profundos que mostraban que no había dormido en toda la noche. Llevaba una bolsa de plástico con los documentos que Diego había dejado en su departamento. Señor Morales, antes que nada quiero disculparme, empezó Lucía con una voz apenas audible. Diego me contó que usted era un padre controlador y manipulador que no podía aceptar que Sandra fuera feliz con otro hombre. ¿Y ahora qué piensas? Ahora pienso que Diego es un monstruo muy inteligente que sabe exactamente qué mentiras decir para que las mujeres hagamos lo que él quiere. Sandra se sentó junto a Lucía y le tomó la mano. ¿Cuánto tiempo llevaban juntos?
4 meses de forma oficial, pero ahora me doy cuenta de que probablemente llevaba más tiempo planeando acercarse a mí. Lucía abrió su bolsa y sacó los documentos. Trabajo en el Hospital Ramón y Cashal, y Diego aparecía con frecuencia en la cafetería del hospital. Decía que visitaba a un tío enfermo, pero ahora creo que me estaba estudiando. ¿Cómo comenzó su relación? Un día me invitó a tomar un café y me contó una historia muy triste sobre cómo su novia lo había dejado por la presión de su familia. Dijo que los papás de ella no lo aceptaban porque él no era de una familia con dinero y que estaba pasando por una depresión terrible. Sandra y yo nos miramos. Era la versión distorsionada de nuestra situación, convertida en un truco para manipular a los demás. ¿Te pedí dinero desde el principio? No de forma tan evidente. Primero me invitaba a cenas caras, me compraba pequeños regalos, me hacía sentir especial. Después empezaron las supuestas emergencias familiares, que su mamá necesitaba una operación de urgencia, que su hermano había tenido un accidente, que tenía problemas en la empresa donde supuestamente trabajaba. Lucía sacó de su bolsa una libreta donde había anotado cada préstamo que le había hecho a Diego. En 4 meses le presté 8.400 euros, dijo con la voz quebrada. Todo el dinero que había ahorrado durante 2 años para comprar un coche. Sandra la abrazó sin pensarlo. Lucía, yo perdí 13.000 euros de mis ahorros, más otros 2.400 que saqué de las cuentas de la boda sin que mi padre se enterara. ¿En serio? ¿A ti también te pedía dinero todo el tiempo? Sí, pero era muy listo. Nunca pedía grandes cantidades de golpe. 50 euros aquí, 200 allá, 500 por una emergencia. Al final sumas todo y te das cuenta de que has estado pagando su adicción al juego por meses. Lucía nos mostró la prueba más dura que había encontrado. Un cuaderno donde Diego tenía un registro detallado de sus metas económicas con diferentes mujeres. Encontré esto escondido en el fondo de mi armario, dijo mientras abría el cuaderno. Hay listas con nombres de mujeres, sus trabajos, su situación familiar ya a un lado, una estimación de cuánto dinero podría sacar de cada una. Mi sangre se congeló cuando vi la página dedicada a Sandra. Diego había anotado: Sandra Morales, 32 años, asistente, padre viudo con dinero, posible boda 80.000, 100.000 euros, objetivo a largo plazo. En la página siguiente estaba la información de Lucía. Lucía Martín, 29 años, enfermera, sin familia cercana, ahorros calculados en 10.000 euros, emocionalmente vulnerable. Este hombre es un psicópata, murmuré, mientras revisaba otras páginas que tenían información sobre al menos 6 mujeres, incluyendo a Patricia Santos. Hay más, dijo Lucía con voz temblorosa. Anoche, antes de irse, Diego me dijo que todo esto era culpa suya, señor Morales, que usted había arruinado el mejor plan que había tenido y que iba a hacer que se arrepintiera. ¿Te amenazó directamente? No a mí, pero sí habló de usted y de Sandra. Dijo cosas como: ese viejo no sabe con quién se metió y voy a recuperar lo que es mío. Sandra se puso tensa. ¿Crees que podría hacer algo violento? No, lo sé, pero nunca lo había visto tan furioso. Rompió mi televisor, tiró todos los platos al suelo y cuando traté de calmarlo, me gritó que me callara porque las mujeres tontas como yo habíamos arruinado todo. Decidí de inmediato que era hora de involucrar a la policía. Llamé a la comisaría y reporté las amenazas, el robo de las cosas de Lucía y di todas las pruebas que habíamos juntado sobre los engaños de Diego. El inspector Javier Moreno llegó a mi oficina a las 15:30 y les tomó una declaración detallada tanto a Sandra como a Lucía. Cuando vio el cuaderno con los objetivos financieros, su expresión se puso muy seria. Señoras, esto es evidencia de un patrón criminal sistemático. Diego Ruiz no es solo un novio mentiroso, es un estafador profesional que se especializa en engañar con el amor. ¿Pueden arrestarlo?, preguntó Sandra. Con estas pruebas sí, pero primero tenemos que encontrar. ¿Alguno de ustedes sabe dónde podría estar ahora? Lucía movió la cabeza. Se llevó todo lo que había en mi departamento. Creo que planeaba desaparecer por completo. Pero el inspector Moreno
nos explicó algo que no habíamos pensado. Los hombres como Diego casi nunca se van de una situación en la que han puesto tanto tiempo y esfuerzo sin hacer un último intento para recuperar lo que perdieron. En mi experiencia, estos estafadores profesionales no se van en silencio cuando pierden una gran oportunidad. Se obsesionan, se vuelven impredecibles y muchas veces cometen errores que los descubren por completo. Esa predicción resultaría ser cierta. El final del engaño, el domingo 27 de marzo, Sandra recibió 15 llamadas perdidas de Diego entre las 2 de la mañana y las 5 de la madrugada. Cuando por fin le contestó, se encontró con un Diego que no reconocía. Su voz era áspera, parecía bajo los efectos del alcohol o las drogas y cambiaba entre súplicas desesperadas y amenazas. «Sandra, mi amor, todo esto ha sido un terrible malentendido», empezó Diego con la voz arrastrada. «Tu padre me ha puesto una trampa, ha manipulado las pruebas para separarnos. Diego, no sirve de nada. Sé la verdad sobre Patricia, sobre Lucía, sobre todo. Esas mujeres no valen nada, tú eres la única que me importa. Podemos irnos a otro país, empezar de nuevo. No quiero volver a verte nunca». «Tu padre me debe 80.000 euros», gritó de arrepentimiento. «Prometió pagar una boda y ahora tiene que cumplir. Si no, los voy a exigir por daños y perjuicios». Sandra colgó, pero Diego continuó llamando sin parar durante toda la madrugada. El lunes por la mañana encontramos a Diego afuera de mi oficina, sucio, desarreglado y claramente fuera de sí. Cuando llegué a las 9:00, se acercó tambaleándose con los ojos rojos. «Esteban Morales, usted arruinó mi vida». Inmediatamente, llamé a la policía mientras me mantenía lejos de él. Diego siguió gritando cosas sin sentido sobre conspiraciones familiares y dinero robado hasta que llegaron los oficiales. Cuando trataron de arrestarlo, Diego mostró su verdadera naturaleza. Se resistió con fuerza, insultó a los policías y gritó que iba a quemar todo si no le daban el dinero de la boda. Lo arrestaron por alteraciones del orden público, amenazas y resistencia a la autoridad. En sus bolsillos encontraron las joyas de Lucía y una lista escrita a mano con las direcciones de mi casa, mi oficina y el apartamento de Sandra. El martes 29 de marzo, el inspector Moreno nos informó que Diego había confesado algunas cosas durante el interrogatorio. Admitió haber estafado a varias mujeres, pero insistió en que todas sabían en 1900 lo que se estaban metiendo. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Sandra. «Con las pruebas que ustedes nos dieron más el testimonio de Patricia Santos, a la que logramos contactar, Diego enfrentará cargos por estafa agravada, robo y amenazas. Lo más seguro es que le den entre 2 y 4 años en la cárcel». Lecciones aprendidas esa. Tarde Sandra y yo nos sentamos en mi jardín viendo las rosas de Isabel que empezaban a florecer. «Papá, ¿crees que soy muy inocente por haber confiado en él?» «Sandra, confía en la gente que queremos, no es ingenio, es ser humano. Diego se aprovechó de eso, pero eso dice algo terrible de él, no de ti. Perdí 2 años de mi vida, 15.400 euros de mis ahorros y casi destruyo nuestra relación. Pero ganaste algo muy valioso. Aprendiste lo fuerte que eres y lo que de verdad vale un amor de verdad. ¿Cómo puedes perdonarme tan fácil después de todas las cosas horribles que te dije? Porque eres mi hija y el amor de un padre no se rompe con las tormentas temporales». Esa noche, mientras Sandra dormía en su antigua habitación por última vez antes de volver a su apartamento, pensé en los últimos 2 meses. Habíamos perdido dinero, tiempo y tranquilidad, pero habíamos ganado algo mucho más valioso: la oportunidad de reconstruir nuestra relación sobre bases más fuertes y sinceras. Diego había tratado de destruir a nuestra familia para su beneficio, pero sin querer, había fortalecido los lazos que de verdad importaban. El estafador había sido atrapado y nosotros habíamos sobrevivido más fuertes que nunca. El renacer de una vida. Julio de 2024. Habían pasado 4 meses desde que arrestaron a Diego y mi vida tenía un ritmo totalmente diferente al que conocía antes de esta experiencia. Estaba sentado en la terraza de mi casa un sábado por la tarde, viendo cómo el sol se metía entre las hojas del roble que Isabel había sembrado cuando Sandra era niña. El cambio no había sido rápido ni sencillo. Los primeros días después,
Del arresto de Diego fueron extraños, llenos de un silencio que no sabía si era paz o vacío. Sandra había regresado a su trabajo, pero los dos necesitábamos tiempo para pensar en todo lo que había pasado y definir quiénes éramos después de esta crisis. Mi primer paso hacia la renovación llegó de forma inesperada. El 15 de abril, justo 5 días antes de lo que habría sido la fecha de la boda, recibí una llamada de Carlos Vega, un antiguo compañero de la universidad al que no veía desde hace más de 10 años. Esteban, me enteré de lo que pasó con Sandra, me dijo Carlos durante nuestra primera llamada en años. Quiero que sepas que admira mucho la valentía que tuviste para afrontar esa situación. ¿Valentía? A veces pienso que solo fue necesidad. No, amigo. Conozco a padres que habrían ignorado las señales obvias solo para evitar problemas familiares. Lo que hiciste necesitó mucho valor. Carlos me invitó a hacer algo que nunca había considerado: fotografía urbana. Cada domingo por la mañana, un grupo de jubilados y profesionales se juntaban en diferentes barrios de Madrid para capturar la vida diaria de la ciudad con sus cámaras. Mi primera sesión fue en el Parque del Retiro el domingo 21 de abril. Llevé una cámara digital básica que había comprado hace años para mis proyectos de construcción, pero que casi nunca usaba de forma creativa. La fotografía te enseña a ver el mundo de otra manera, me explicó María Santos, una viuda de 58 años que se unió al grupo después de perder a su esposo por el COVID-19. Cuando miras a través de la lente, te obligas a poner tu atención en el presente, no en el pasado o en el futuro. Esas palabras me llegaron muy profundo. Por meses me había sentido atrapado entre el dolor de lo que había pasado y la angustia por el futuro de mi relación con Sandra. La fotografía se convirtió en mi ancla al presente. Mis primeras fotos fueron malas, con encuadres desequilibrados, mal expuestos y desenfocadas, pero poco a poco, domingo tras domingo, empecé a tener un ojo más agudo para capturar momentos importantes. Un anciano dando de comer a las palomas junto al lago, una pareja de jóvenes compartiendo churros en una banca, niños corriendo detrás de burbujas de jabón que brillaban como pequeños arcoíris. En mayo, Sandra notó el cambio en mi forma de ser durante una de nuestras cenas semanales, una costumbre que habíamos iniciado para mejorar nuestra comunicación. «Papá, tienes una energía diferente últimamente», me dijo mientras compartíamos un plato de paella en mi cocina. «Es como si hubieras encontrado algo que te hace de verdad feliz». «La fotografía me ha dado una nueva forma de ver muchas cosas», le confesó. Cuando estás detrás de la cámara, aprendes que la belleza muchas veces se encuentra en lugares inesperados, incluso en situaciones que al principio parecen caóticas o dolorosas. Sandra, entusiasmada con una calidez que no había visto en sus ojos desde antes de que conociera a Diego. «¿Te refieres a nuestra situación?» «Entre otras cosas, sí. Por meses vi nuestra crisis como una tragedia familiar. Ahora la veo como una oportunidad para crecer que ninguno de los dos habría elegido, pero que ambos necesitábamos». Mi segunda, nueva actividad llegó a través de Carlos, que también era parte de un club de ajedrez llamado Peón de Oro, en un lugar acogedor del barrio de Malasaña. Los martes y jueves por la tarde, hombres y mujeres de todas las edades se juntaban para jugar partidas, analizar estrategias y tener conversaciones que iban más allá del tablero. «El ajedrez es el deporte más justo que existe», me explicó Andrés Ruiz, un profesor de 71 años ya retirado que se convirtió en mi maestro no oficial. «No importa tu edad, tu estado físico o tu situación económica, solo importa cómo piensas y cómo planeas». Las primeras semanas fueron vergonzosas. Perdí partida tras partida contra oponentes que parecían ver 5 jugadas adelante, mientras yo apenas podía planear la siguiente. Pero poco a poco mi juego mejoró. Y lo más importante, mi capacidad de análisis se hizo más aguda. «¿Sabes qué me gusta de tu estilo de juego?», me preguntó Andrés después de una partida muy reñida en junio. «Eres muy paciente, no te apuras a atacar, prefieres construir bases sólidas y esperar el momento correcto para actuar. Supongo que eso refleja cómo manejé la situación con Sandra», le respondió.
Pude haber perdido el control cuando descubrí las mentiras de Diego, pero preferí reunir pruebas con cuidado y actuar de forma calculada. Exacto. El ajedrez nos enseña que las mejores victorias no son las más rápidas, sino las más completas. Mientras yo redescubría viejas pasiones, Sandra también experimentaba su propia transformación. Había decidido ir a terapia para procesar el abuso emocional que había sufrido. Una decisión que al principio me preocupó, pero que resultó ser muy sanadora. La terapeuta me ayudó a entender que no fui una víctima por ser tonta o inocente, me contó Sandra durante una de nuestras cenas de junio. Fui una víctima porque Diego era un experto manipulador que estudió mis puntos débiles y se aprovechó de ellos. ¿Te sientes mejor al entender eso? Mucho mejor. Por semanas me sentí mal por todas las señales que ignoré, pero la verdad es que Diego era increíblemente hábil para esconder su verdadera personalidad. Incluso tú, que tienes mucha más experiencia de vida, necesitaste pruebas concretas para estar completamente seguro de sus mentiras. En el trabajo, Sandra tomó una decisión valiente: usar lo que le quedaba de sus ahorros para inscribirse en un curso nocturno de contabilidad avanzada. Quería mejorar su futuro profesional y ser más independiente. No quiero volver a estar en una posición en la que depende de nadie económicamente, ni siquiera de ti, papá, me explicó con determinación. Quiero saber que puedo mantenerme sola. Eso me parece excelente, pero espero que sepas que siempre tendrás mi apoyo si lo necesitas. Lo sé y te lo agradezco, pero la diferencia es que ahora será mi elección pedirte ayuda, no una necesidad desesperada. En julio, recibimos noticias sobre el juicio de Diego. El inspector Moreno nos informó que, ante las pruebas que eran muy claras, Diego había aceptado declararse culpable para evitar un juicio público que habría expuesto a más víctimas. Va a tener 3 años y medio de cárcel, además de la obligación de pagar a todas las víctimas que encontramos, nos explicó el inspector. También quedarán en registros que harán muy difícil que vuelva a hacer lo mismo en el futuro. Curiosamente, la noticia de su condena no me dio una sensación de venganza. Más bien sentí un cierre tranquilo, como cuando terminas de leer un libro difícil, pero necesario. ¿Cómo te sientes sobre Diego ahora?, le preguntó a Sandra después de que el inspector se fuera. Curiosamente, siento lástima por él, respondió después de pensarlo. No lástima de amor, sino lástima de persona. Debe ser horrible vivir sin la capacidad de querer de verdad a alguien. Esa respuesta me confirmó que Sandra había alcanzado una madurez emocional que, de forma irónica, Diego había ayudado a que se desarrollara. El nuevo comienzo, la transformación más importante en nuestras vidas, llegó a finales de julio, cuando Sandra conoció a Alejandro Herrera, un compañero de clase de su curso de contabilidad. Alejandro era un hombre de 34 años, divorciado, con un hijo de 8 años. Trabajaba como supervisor en una empresa de logística. Es totalmente diferente a Diego, me dijo Sandra después de su tercera cita. Es tranquilo, honesto con su dinero. Habla abiertamente de su divorcio y de su hijo. No hay secretos ni historias que no coinciden. ¿Te gusta? Me gusta su estabilidad emocional. No siento que tenga que probar nada ni esconder nada cuando estoy con él. Conocí a Alejandro en una cena familiar en agosto. Era un hombre sencillo y sincero que hablaba con cariño de su hijo y mostraba un gran respeto por Sandra. No hacía gestos grandes ni promesas exageradas. Solo era una persona confiable. Señor Morales, Sandra me contó lo que vivieron con su ex prometido, me dijo Alejandro durante nuestra primera conversación. Quiero que sepa que entiendo perfectamente por qué fue tan protector. En su lugar, yo habría hecho lo mismo. ¿No? ¿Te molesta que Sandra tenga un padre que se mete en sus relaciones? Al contrario, me da tranquilidad saber que ella tiene una familia que la quiere tanto como para tomar decisiones difíciles cuando es necesario. Esa respuesta me convenció al instante. En septiembre, mientras revisaba las fotos que había tomado, durante el verano, me di cuenta de que muchas de ellas capturaban momentos de renovación. Pequeñas plantas saliendo del pavimento, edificios viejos que estaban siendo restaurados, gente de todas las edades comenzando nuevas aventuras en parques y plazas.
Sin darme cuenta, había estado documentando mi propio proceso de renacimiento. Una tarde de octubre, Sandra y yo visitamos juntos la tumba de Isabel por primera vez desde antes de la crisis con Diego. Llevamos flores frescas y nos sentamos en silencio por varios minutos, cada uno pensando en sus cosas. ¿Crees que mi mamá habría manejado la situación de forma diferente?, preguntó Sandra al final. Tu madre tenía una habilidad especial para ver cómo eran las personas, le respondió. Probablemente habría sospechado algo de Diego desde 1900, el principio, pero en cuanto a las decisiones difíciles, creo que habríamos accionado como un equipo, tal como hicimos con todos los problemas importantes de tu vida. ¿Crees que ella estaría orgullosa de cómo manejamos esto? Miré la lápida de mármol donde estaba el nombre de Isabel, junto con una frase que habíamos elegido juntos. El amor verdadero trasciende el tiempo. Creo que estaría orgullosa de que aprendimos a diferenciar entre el amor y la manipulación, entre la generosidad y el abuso, entre la unión de la familia y la dependencia tóxica. Ahora, mientras escribo esto en mi diario, puedo decir con certeza que los meses más difíciles de nuestras vidas, de forma paradójica, fueron los que más nos cambiaron. Perdimos 35.150 euros entre cancelaciones y los ahorros de Sandra. Perdimos 2 años de ilusiones y meses de tranquilidad. Perdimos la confianza ciega en que las buenas intenciones siempre tienen buenos resultados, pero ganamos algo invaluable: la sabiduría para reconocer la diferencia entre el amor real y el engaño, la fuerza para tomar decisiones difíciles pero necesarias y la profunda comprensión de que proteger a quienes amamos a veces requiere ser el villano temporal de sus historias. Sandra se ha convertido en una mujer más fuerte, más independiente y más consciente de lo que vale. Yo he encontrado nuevas pasiones que creía perdidas y he conocido a personas que se han convertido en amigos sinceros. Nuestra relación como padre e hija, que Diego trató de destruir para su propio beneficio, salió de esto más sólida que nunca. A los 65 años, aprenderé que nunca es demasiado tarde para reinventarse, para encontrar nuevas alegrías, para construir amistades de verdad. Diego Ruiz Santamaría nos enseñó sin querer que el amor verdadero a veces exige una lucha, que la generosidad sin límites puede ser parte de un abuso y que las personas que se aprovechan de otros solo pueden actuar en la oscuridad de los secretos familiares. Al final, el hombre que trató de robarnos nuestro dinero, nuestra paz y nuestra unión familiar terminó dándonos la oportunidad de descubrir quiénes éramos de verdad cuando se acabaron todas las ilusiones y se reveló toda la verdad. Si pudiera enviar un mensaje a otros padres que estén pasando por algo similar, sería este: confíen en su instinto, reúnan pruebas con cuidado y nunca permitan que el miedo a un problema temporal les impida proteger el bienestar a largo plazo de sus hijos. Porque al final, como dice la frase en la tumba de Isabel, el amor verdadero trasciende el tiempo, las crisis e incluso las traiciones más dolorosas, y ese amor, cuando es genuino, siempre encuentra la forma de salir victorioso.